Hace unos días publiqué un video sobre la cempasúchil china y causó bastante polémica ya que recibí muy malos comentarios y buenos comentarios, y es que estamos predispuestos a tomar bando de alguna situación, y con base a esto han surgido muchos videos en contra y a favor, y esto es muy bueno ya que gracias a esto se genera un debate y entre el debate se genera la síntesis. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de que la cempasúchil sea china o de Holanda? Principalmente creo que el problema es que México tal vez no tiene la tecnología o las ganas de invertir en el desarrollo de estas semillas. Pero el tema de que las semillas vengan de otros países, estén genéticamente modificadas o sean híbridos, no es nuevo. Pero para entender esta problemática actual de las semillas, que si desplazan o no especies nativas, y no solo el daño económico sino ecológico que causan, hay que retroceder en el tiempo. Nos vamos a ir al año 1918, cuando el científico Fritz Haber recibió el premio Nobel. Este premio quizás sea el más importante en la historia jamás entregado, ya que su invención es directamente responsable de la vida de 4.000 millones de personas. Pero cuando recibió su premio, muchos de sus colegas se negaron a asistir, e inclusive 2 de sus colaboradores se negaron a recibir el premio como protesta, ya que él es uno de los científicos más influyentes y trágicos en la historia de la humanidad. Pero para entender esto debemos de mirar dentro del cuerpo humano. La mayor parte de nuestros cuerpos está compuesta de oxígeno, carbono e hidrógeno, pero el cuarto elemento más común es el nitrógeno. El nitrógeno es parte de los aminoácidos que forman proteínas, es parte de la hemoglobina, el compuesto que moviliza oxígeno en células rojas. Es un componente central del ADN y el ARM. Es decir, el nitrógeno es esencial para todo lo que tenga vida en la Tierra. Nosotros lo obtenemos comiendo plantas o animales que hayan comido plantas. Y las plantas obtienen nitrógeno del suelo. El problema es que si cultivas el mismo suelo año con año, terminarás extrayendo todo su nitrógeno, y eventualmente no habrá suficiente nitrógeno para que crezcan plantas de manera saludable. Por la falta de nitrógeno, no podrán producir clorofila para la fotosíntesis, lo que entorpecerá su crecimiento. Sus hojas se volverán amarillas. Esto las hará más susceptibles a pestes y enfermedades, y afectará a los agricultores porque las cosechas serán menores. Y la solución a esto es agregar nitrógeno al suelo, que en los años 1800 se utilizaba el guano de ave, ya que las aves comían peces, los peces obtenían el nitrógeno del agua, las aves defecaban, se juntaba el guano en masivas cantidades y se vendía. Inclusive en 1800 podías cambiar 2 kilos de guano, o sea, de popó de ave, por 1 kilo de oro. El problema vino cuando el guano comenzó a escasear. Hace cientos de años los incas descubrieron que agregando guano de ave a sus cultivos, crecían más alto. Esto les permitió cosechar alimentos en lugares donde anteriormente les había sido imposible. Y así fueron capaces de expandir su imperio. Los grandes depósitos de guano en Sudamérica no pasaron desapercibidos. Y en 1865 España comenzó una guerra con sus excolonias, en Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, para poder controlar sus islas llenas de guano. Pero el apetito del mundo del nitrógeno era tal que en 1872 el guano comenzó a terminarse, y Perú prohibió su exportación. Así que el mundo necesitaba otra manera de conseguir nitrógeno, y hubieron muchos científicos que lo intentaron, pero Fritz Haber le dedicó 6 años a resolver este problema. Y lo logró. Fue así como la compañía química más grande de Alemania, BASF, comercializó el proceso de Haber, y en los siguientes 4 años abrieron una fábrica en Oppau, con la cual producían 5 toneladas de amoníaco al día. De esta manera se le podría dar al suelo el nitrógeno que se necesitaba. En esos años la gente lo llamó obtener pan del aire. Con el fertilizante de este proceso industrial, los agricultores podrían cultivar 4 veces más la cantidad de cosecha que tenían anualmente. Y como resultado, la población de la Tierra se cuadruplicó. Y la Tierra hoy en día mantiene a 4.000 millones de personas. Y esto no sería posible sin el proceso de Haber. De hecho, alrededor del 50% de los átomos de nitrógeno de tu cuerpo vienen del proceso Haber. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con que la semilla de cempasúchil sea china? Sé paciente, es un proceso largo y un tema bastante complicado. Así que, al final del video, espero que entiendas todo lo que ha sucedido para llegar a una semilla china o holandesa, o de algún otro país de donde ya vienen las semillas peletizadas. ¿Y cuál es el verdadero problema de que las semillas provengan de otros países? Fritz Haber era un patriota y quería ayudar su experiencia para ayudar a su país. Algunos meses después del inicio de la guerra, el ejército alemán tenía decadencia de pólvora y explosivos, así que el nitrato de amonio, a pesar y aparte de ser un excelente fertilizante, también es un explosivo muy eficiente. Tan solo vean lo que sucedió en Beirut en agosto del 2020.
Un depósito que tenía 3.000 toneladas de nitrato de amonio se incendió y el nitrato de plata explotó. Así que pronto este proceso químico estaba en el corazón de las maquinarias de guerras alemanas. Así que pasamos de obtener pan del aire a obtener bombas que caían del aire. El sistema agroindustrial es un legado de la Segunda Guerra Mundial, ya que las fábricas y sustancias dedicadas a la fabricación de armas fueron paulatinamente utilizándose en la producción de fertilizantes y pesticidas. En 1945, cuando terminó la guerra, había enormes reservas de fosfatos y nitratos, así que se empezaron a utilizar estos químicos porque ya no sabían qué hacer con ellos. Después de la crisis humanitaria que se vivía después de la guerra, el mundo necesitaba de comer y rápido. De esa manera se fundamentó la agricultura moderna. Los químicos que eran utilizados en la creación de bombas y gases nerviosos fueron adaptados para combatir plagas e insectos. Uno de los claros ejemplos fue el dicloro-difenil-ticloroetano, mejor conocido como DDT. En su momento fue un remedio milagroso contra los insectos. El DDT se usó en los campos y todos los cultivos que te pudieras imaginar fueron rociados con DDT. Lo usaban para todo. En las casas lo usaban para matar las cucarachas. Algunos defensores del DDT inclusive lo ingerían para demostrar su inocuidad y así poder convencer de su uso en países en desarrollo. Sin embargo, tiempo después científicos descubrieron efectos secundarios inesperados. Inclusive algunas especies desaparecieron por completo, siendo prohibido en numerosos países. Pero la industria no se detuvo. Buscó nuevos productos y la historia se repite nuevamente. Y gracias a eso, hoy en día estamos viviendo una extinción masiva de insectos. Tenemos el 70% menos de la biomasa que teníamos hace 40 años. Y todo esto es gracias a sus dichosas semillas modificadas resistentes a las plagas. Pero, ¿cómo haces una semilla modificada resistente a las plagas? Si bien, una plaga posiblemente solamente ataque a esa planta en específico. Así que hay insecticidas que atacan específicamente a esa variante de insecto que se come esa planta que no quieres que se coma, como tus lechugas, por supuesto, o tus flores de cempasúchil. Desde hace años ha habido campañas porque las abejas están desapareciendo, ya sea por el uso desmedido de pesticidas o por el uso de estas semillas modificadas. Quizás, de alguna manera hipócrita, a todos nos importan las abejas, porque sabemos que son las polinizadoras por excelencia, y el resto de los insectos no nos importan. No son tan bonitos ni tan imponentes como un elefante, o tan hermosos como un tigre. Nadie se identifica con una cucaracha, una babosa, un chapulín, un saltamontes. Por eso es que no los vemos y no nos importan. Quizás la mayoría de los insectos te dan miedo o te dan asco. Estamos siendo testigos de una masacre silenciosa. Los agroquímicos están silenciando los zumbidos que se solían escuchar en los campos. Estamos viviendo una pérdida de especies sin precedentes. Está siendo peor que cuando desaparecieron los dinosaurios. Un experimento bastante burdo sería, pregúntale a cualquier automovilista un poco mayor, ¿cuántos insectos removía de su vehículo después de manejar unos 200 kilómetros atravesando el campo? Este fenómeno y extinción está siendo probada por un experimento alemán, que comenzó en 1990. Y ha demostrado que el número de invertebrados en Europa Occidental se ha reducido el 75%, y el resultado es devastador, creando un efecto dominó en la cadena alimenticia. Y los responsables directamente de esta catástrofe son unos potentes insecticidas que llegaron en la década de 1990, los neonicotinoides, una toxina concentrada que se aplica directamente a las semillas. Eso es lo que no te dicen cuando te dicen que es una semilla modificada y resistente a las plagas. Se supone que acaban con las plagas. O al menos eso te dicen, pero lo matan todo, matan a absolutamente todos los insectos, mariposas, abejas, insectos que ni siquiera serían considerados plagas para algunas especies. Y aunque los riesgos son medianamente conocidos, estas semillas se comercializan como remedios milagrosos. De esta manera las agroquímicas se toman la libertad de quién vive y quién muere en el mundo animal y vegetal. Estas semillas modificadas, preparadas o peletizadas ya se utilizan en todo el mundo, no solo en las flores de cempasúchil, que es el origen de este video, sino en todo lo que consumimos normalmente. Estas semillas son altamente tóxicas. Los neonicotinoides son sistémicos, ya que una vez tratada la semilla con ellos, se esparce por toda la planta, por las hojas, los tallos, la raíz, las flores. Es como producir una planta envenenada. Así que la planta misma se convierte en un insecticida. Una vez que la neurotoxina está en la planta, podrás lavar tus frutas y verduras cuanto quieras, pero no la podrás retirar de ahí. Así que antes de venirme a decir que es una buena idea sembrar semillas modificadas, piénsalo 2 veces, ya que tal vez sea más cómoda de sembrar, más cómoda de cuidar, pero son responsables de la disminución drástica de la biodiversidad.
El uso indiscriminado de los neonicotinoides ha diezmado la población de insectos en una escala sin precedentes. Eso significa que habrá menos insectos polinizadores, o aquellos que forman parte de la cadena alimenticia de aves y peces. Por ejemplo, un petirrojo necesita unos 700 insectos para alimentarse y a sus crías. Y al no disponer de esta cantidad de alimento, su población básicamente disminuye. La desaparición de los insectos es 8 veces más rápida que la de los mamíferos. Tal vez no nos damos cuenta porque no son tan fáciles de contar como un elefante, un hipopótamo o un león. Y hasta este punto, ¿a quién le interesan los insectos, no? Porque si no son insectos bonitos, no les ponemos atención. Pero te gusten o no, son responsables de la reproducción del 84% de las plantas de cultivo. Es decir, sin ellos, no tendrías verduras que comer. ¿Quieres un río limpio? Pues la mayoría de los invertebrados actúan como filtros para limpiar el agua de los ríos. Pero tranquilo, esto no termina ahí. Podrás pensar que simplemente con utilizar este tipo de semillas peletizadas con neonicotinoides no tiene ninguna repercusión en otro ecosistema que no sean los campos de cultivo. El zooplancton ha disminuido y de este modo los peces se vuelven víctimas de los neonicotinoides. Estudios demuestran que los neonicotinoides se encuentran en las aguas de todo el planeta. Esto se debe a que los neonicotinoides son solubles en agua y las plantas acuáticas los absorben, y los invertebrados que se alimentaban de esas plantas mueren, y los peces que se alimentan de esos invertebrados también mueren. Si no cambiamos el modo de la agricultura, terminaremos en desastre. Después de múltiples luchas legales, las empresas químicas han cambiado la concentración de la toxina en curiosos experimentos de laboratorio que ellos mismos controlan. Y es que esto es lamentable ya que no puede ser juez y parte, y las grandes empresas lo siguen haciendo. Y es que para las abejas es de 7 a 9 veces más tóxico que el DDT, el cual ya fue prohibido su uso. La cuestión es que el neonicotinoide es no letal para los mamíferos. La primera vez que se usó esta neurotoxina fue en Europa, en los 90s, en un campo de cultivo de girasol, los favoritos de las abejas. Y es que ese día fue fatal, ya que todas las colmenas de los apicultores de la zona fueron eliminadas. Cuando iniciaron las investigaciones, las grandes empresas culparon a los agricultores. Simplemente dijeron que fueron utilizados de una mala manera, que la maquinaria no era la adecuada, etcétera, etcétera. 1001 pretextos para culpar a los demás de su error garrafal. Quizás no le damos la importancia que requiere este tema, ya que, pues, ver 100 abejas muertas no es lo mismo que ver una vaca de 400 kilos muerta por alguna razón. Y es que es tan tóxico que hace falta una millonésima parte para que las mate. Más bien, para ser más específico, que mate a todo lo que entre en contacto con la neurotoxina. Para que te des una idea, sería algo así como una gota de agua en una alberca. Y esa cantidad sería la necesaria para poder asesinarte. Cuando los insectos son envenenados por neonicotinoides, el insecto comienza a contraerse compulsivamente. Las patas y sus músculos se vuelven tan rígidos que ya no pueden moverse. Sus nervios se tensan y finalmente mueren por agotamiento. Las grandes empresas han denominado efectos subletales al bajar la concentración de la toxina, pero aún así las abejas mueren. Recuerda que ellos son juez y parte y las pruebas de laboratorio ellos las realizan bajo su propio control. Entonces las abejas no mueren de manera instantánea, pero al bajar la cantidad de la toxina, destruyen su capacidad cognitiva y mueren lentamente. Es como si les dieran Alzheimer, ya que inclusive olvidan cómo volver a la colmena. Pero si hasta este punto siguen sin preocuparte los insectos, deberías de preocuparte de sus efectos en el desarrollo de nuestro sistema nervioso, ya que actualmente no se pueden consumir alimentos sin neonicotinoides. Están en todas partes, en todas las frutas, verduras, cereal, café, desde hace más de una década. Inclusive se sospecha que los neonicotinoides funcionan como disruptores endocrinos y provocan cáncer de hígado, tiroides, testículos y ovarios. Inclusive esta toxina ha sido encontrada en los cerebros de los fetos. Así que, ¿qué opinas tú? ¿Sigues pensando que es buena idea sembrar este tipo de semillas modificadas o híbridas, como le dicen, sin explicarte todo el trasfondo que tiene una semilla peletizada? Recordemos que el fin de las multinacionales es hacer dinero. Lo demás no les importa mucho. Déjame en los comentarios tu opinión. Y si ya conocías esta información y qué podríamos hacer al respecto. Toda la información aquí mencionada está basada en experimentos científicos disponibles en internet.